Ya chicos, hola, buen día. Hoy día marzo 30, ¿no? Ya se nos está acabando el mes de marzo. Seguimos en cuarentena, no sabemos hasta cuándo. Y nos encontramos en el electivo de educación física, ¿ya? Así que no es necesario que ponga su nombre en el chat, porque en algún momento de la clase va a entrar algún inspector o asistente de aula y le va a sacar un pantallazo a, a la imagen, a la pantalla, valga la redundancia. Y si ustedes se dan cuenta, si ponen el mouse en alguna de las letras, aparecen los nombres de todos, los nombres completos. Por eso es importante entrar con el correo institucional. Entonces, cuando entre el inspector o el asistente de aula, pone el mouse sobre las letras, le saca un pantallazo y aparecen los nombres de todos, los primeros nombres, los segundos y sus apellidos. Ujú. Así que bien. Con relación a qué vamos a trabajar el día de hoy, consiste en lo siguiente. Las semanas anteriores estuvimos trabajando distintos tests, en total cuatro, ¿ya? Que fueron el test de CAFRA, el test de Ruffier, el test de abdominales y el test de salto a pie junto. Entonces, como cada uno de ustedes, entre comillas, dependiendo de las circunstancias, pudo aplicar el test. Ya sabemos que en algunos casos, porque me escribieron en el mismo trabajo que realizaron, no lograron el objetivo, vamos a analizar, ¿ya? De manera tanto positiva como negativa cada uno de los cuatro test. Bien, y al final de la clase les voy a comentar un poco cuál es el objetivo de la dinámica. ¿Ya? Obviamente que usted tenga su opinión con relación al test que se realizó, ¿ya? Y ir buscando algunas variables que eventualmente se pudiesen dar a través del análisis que realicemos de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces vamos a compartir. Yo hice un pequeño Word que la verdad no tiene mayor complejidad. Ya lo vamos a utilizar como si este fuese una pizarra de clase. En este momento yo dejé de verlos y también no puedo leer el chat. Ya le estoy compartiendo pantalla. Entonces, comencemos por el primero, ¿ya? El test de Ruffier. ¿Qué es lo que buscamos? De los cuatro tests que aparecen aquí, vamos a buscar los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada uno de los tests. Usted va a analizarlo, ¿ya? Y vamos a llegar a alguna conclusión. Para eso necesito que active su micrófono y me dé alguna respuesta o que alguien escriba si alguien escribe en el chat, alguien se haga cargo de este para que nos vaya entregando la respuesta. ¿Quién se puede hacer cargo del chat de los participantes? De a uno, ¿ah? La idea es que si alguien escribe en el chat, diga, no sé, profesor, eh, Martín escribió tal cosa, ¿ya? Profesor, Renato dice tal cosa. ¿Quién se puede hacer cargo del chat? De a uno, por favor. Yo lo hago, profe. Gracias, Laura. Entonces tú te vas a hacer cargo del chat porque yo, como les dije, voy a compartir el- la pantalla, entonces no puedo, no lo alcanzo a ver ni a leer. Muy bien. Del test de Ruffier, ¿cuáles son, en primera instancia, los aspectos positivos del test? Recordar que el test de Ruffier, ¿ya? Tiene por objetivo saber la calidad en la que se encuentra su corazón. Para esto realiza un ejercicio. Yo toda esta introducción se la estoy dando mientras usted piensa y analiza cuáles son los pros del test y cuáles son los contras, ¿ya? Mientras yo hago esta introducción.
El test de Ruffier es un test que analiza su corazón, ¿ya? Es un test que se utilizaba principalmente en los años 80, en la almendra. Se utilizaba principalmente en los años 80, que consiste en tres pruebas. La primera es tomar la frecuencia cardíaca 1 o el pulso 1, ya que se tomaba en reposo. La segunda era tomarse el test después de realizar 30 sentadillas en 45 segundos. Se tomaba el pulso. Y el tercero era tomarse el pulso después de un minuto haber transcurrido la actividad física. Basado en eso, luego se aplicaba una fórmula, ¿ya? Se, se dividía. ¿Por cuánto se dividía? Hoy, ¿por qué no puedo compartir? Ahí sí, ahí sí. ¿Por cuánto se dividía en el test de Ruffier? ¿Se acuerdan? Por 10. Se dividía por 10 y no, se le restaba un número, 200, ¿cierto? Y se dividía por 10, ya se nos entregaba un resultado. Si obtenía cero, era un corazón atlético o deportista. De 0 a 5 era bueno. De 5 a 10 era normal o, o que tenía algún... No, no me recuerdo puntualmente la tabla. A ver, busquémosla. Busquémosla. Y así salimos de toda duda. Ve, sí, vamos a poner aquí tabla es de Ruffier. Ahí está. Cuando ustedes busquen, les va a aparecer siempre mucha información. Entonces deben buscar idealmente en páginas que sean eh, fidedignas. De todas maneras, aquí está. Aparece el test de Ruffier, que es pulso 1, pulso 2. Bueno, aquí dice como pulso previo, ¿ya? Pulso 1, que es cuando hace las sentadillas. Pulso 2, después de un minuto de hacer las sentadillas. Menos 200 dividido en 10, y aquí te da la tabla. De 0 es excelente. De 0 a 5 es bueno. De 6 a 10 es regular. De 11 a 15 es pobre. Y de 15 y más es malo. Eso es lo que se buscaba en el test de Ruffier. Y ahora lo que nosotros buscamos es buscar los beneficios y los prejuicios. Comencemos con los beneficios. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios del test de Ruffier? Puede activar su micrófono o escribir en el chat. Laura estará atenta al chat. ¿Alguien ahí escribió en el chat? ¿O levantó la manito? La verdad es que no los El puedo ver. Balta dice que puede tener conocimiento sobre el estado de su corazón y si está saludable en malas condiciones o normal. Muy bien. Muy bien, Balta. Gracias, Laura. Conocimiento del corazón. Perfecto. ¿Cuál otro beneficio encuentran ustedes del test de Ruffier? Renato dice saber la resistencia aeróbica. Y el test de Ruffier no entrega la... ¿Por qué? Ah, pues es resi. Me comí una S. ¿Y el test de Ruffier entrega la resistencia aeróbica? Los que trabajaron en el test. ¿Cuál es el objetivo del test de Ruffier? Bien, continuemos con los pros. ¿Alguien más? ¿Nos vamos a quedar solo en dos? No es la idea. Después tenemos que buscar los contras.
¿Cuáles son los contras de el test de Ruffier? ¿Solo dos? Vamos, la demás gente tiene que participar también. Le sacamos la respuesta. Ahí escribió el Balta, escribió el relato. Eloísa Millaray, ¿cuál creen ustedes que son eh, los beneficios del test de Ruffier? Ya ahí compañeros plantearon dos, que uno era conocer el corazón y el otro era trabajar la resistencia aeróbica. Se empezaron a caer los compañeros. Vamos chicos, sin miedo, responda nomás, dispare, no hay dificultad. Por último, en el peor de los casos, si llegase a equivocarse, ya vas a ver que para la próxima esa respuesta no corresponde, que sería como lo peor que pudiese ocurrir. Mider el, mi- dice, saber si puedo hacer ejercicio que aceleren el corazón demasiado, medir el nivel de actividad física. Muy bien, aquí tiene dos beneficios más. El, el de quitando la pega a Laura. El nivel de actividad física era uno, y el otro, ¿cuál era, Laura? Un segundo. Ya. Eh, saber si puedo no hacer ejercicio que acelere el corazón demasiado. Ujú. ¿Qué tiene que ver con lo primero? Que es conocer el corazón. Bien. Sí. Teniendo eso, ahora vámonos a los contras del test de Ruffier. Ujú. Yo les voy a dar el primero. Les voy a dar el primer contra. Y tiene uno. ¿Alcanza a leer? Este test se utilizaba en el año 1980 y en la actualidad es un test que caducó, ¿ya? Si bien la efectividad de este todavía existe, ¿ya? Se puede trabajar, pero la veracidad de los datos, ¿ya? Fue superado incluso por un aparatito que se llama reloj, ¿ya? Los relojes en la actualidad, esos relojes que se pueden sincronizar con el celular, te pueden entregar un dato más estadístico de la calidad del corazón a través del estudio que te realiza el mismo reloj. Entonces, es un test que sí se puede realizar, sí, pero está bastante pasado de moda porque en el mejor de los casos, si estuviéramos, no sé, en una actividad con más premium, cada uno de ustedes utilizaría un reloj inteligente y me entregaría un dato fidedigno de cómo reacciona o trabaja su corazón de manera constante en la actividad física. Así que eso es uno de los contras. ¿Hay algún otro? ¿No hay más? Laura, ¿qué piensas tú? Ya que eres la única que está con el micrófono activado. Ah, es que es difícil medir los datos correctamente. Por ejemplo, cuando lo estábamos haciendo en clase, la almendra no se encontraba el pulso. Buena, muy bien. De eso se trata, efectivamente. Estoy presente. Ah, Que a través de la sí, datos es poco verdad. certeros. Eh, ¿Sí, mal? Sí, certero. Ahí sí. Bien. ¿Algún otro? Que los datos tenían poca certeza. Bien. ¿Algún otro que se le ocurra?
¿Alguien más? Eh, una pregunta. Las variables del test, ¿ya? ¿Pudiesen influir? Ejemplo, si me lo hago en la mañana, si me lo hago a mediodía o si me lo hago en la tarde. ¿Pudiesen influir ese tipo de variables en el desarrollo del test? ¿Y por qué? ¿O de qué manera pudiesen influir esas variables en el test? Si es que influyen. Recuerde que puede utilizar el chat o también puede activar su micrófono, ¿ya? O me va a obligar a tener que decirle, ya, Juanito Pérez, active el micrófono y responda, que tampoco es la idea, ¿ya? Así que vamos participando, vamos participando. Yo creo que sí afecta. ¿Usted cree que sí afecta? ¿Por qué afecta Almendra? Sí, Eres tu Almendra, porque ¿cierto? sí, Ah, ya. porque no sé, pues si uno no come bien, quizás puede funcionar distinto el corazón y recuperarse menos de lo que normalmente lo hace. Ujú. O sea, comiendo, por ejemplo, después de haber comido comida chatarra, algo así. Ya. Recordemos que Es lo único que se me ocurre. nuestro cuerpo se mueve a través de azúcar, ¿ya? Y a través de lípidos, de los lípidos y las grasas que va quemando. Ahí ocurre un proceso químico en nuestro cuerpo que destruye los alimentos y trabaja principalmente con eso, ¿ya? Y efectivamente, realizar el test en la mañana después de estar descansado o venir después de tomarse el test después de haber dormido, no es lo mismo que tomarse ese test en la tarde después de haber realizado actividad física o haber ido a trabajar, porque el corazón, si bien no te va a demostrar un cansancio, la musculatura ya sí te va a mostrar un cansancio. No es lo mismo efectivamente tomarse el test en la mañana, a mediodía o en la tarde. Así que ese es otro de los contras, ¿ya? La hora para tomarse el test. El test, la hora. Muy bien. Y esa es un poco la dinámica. ¿Ya? Igual trate de activar su micrófono. Ya no empecemos a apuntar con el dedo a quienes deban responder. Bien, vámonos al test de... Bueno, ¿alguien más tiene que plantear algo con relación al test de Ruffier? Ya sea de manera positiva o negativa. ¿No? Ya. Entonces nos vamos al test de CAFRA. El objetivo es el mismo. Buscar los beneficios y... ¿Alguien va a entrar? Buscar los beneficios y los perjuicios de el test de CAFRA, ¿ya? Yo le introduzco cuál es el test de CAFRA. Bien, dentro de los trabajos que ustedes tuvieron que realizar, el test de CAFRA consistía en que debían caminar una distancia, ¿ya? Al ritmo de un estímulo sonoro. Ese estímulo sonoro duraba aproximadamente 3 minutos y el ritmo de la caminata era aproximadamente de 6 kilómetros por hora. A través de ese pulso que se entregaba, cada uno de ustedes iba dando un paso y al terminar el test y tomarse el pulso, su pulso debía ser menor a 160. Porque si su pulso era de 160, no podía realizar el test naveta. ¿Ya? Entonces este test se realiza previamente para realizar el test naveta, o también conocido como CURS naveta, que consiste en correr a distintos ritmos o a distintas velocidades una distancia de 20 metros, que también a través de un estímulo sonoro te hace ir y volver
según el ritmo y la etapa en la que usted se encuentra. Bien, entonces, en la misma dinámica del análisis del test de Ruffier, vamos a analizar el test de Cafra. ¿Cuáles serían los beneficios? Y vamos a hacer inmediatamente los perjuicios, los pros y los contras del test de Cafra. ¿Alguien sabe cuáles son los beneficios? Yo le voy a dar un beneficio. Profe, Dígame. uno de los beneficios podría ser que este test ayuda a medir la capacidad aeróbica de la persona. Sí, efectivamente, mide ca- eh, lo- para mí, ahí sí. Mide capacidad aeróbica. Sí, nos entrega un dato, ese es otro beneficio, nos entrega un dato para saber si puedo realizar o no el test naveta. Eso le iba a decir yo, que se Justo iba a puede decir eso, evitar profe. tragedias como la que pasó hace un tiempo ya, Ajá, realizando este test. efectivamente, recordar que en el CIMSE de educación física, ya, incluso habiendo realizado el test, pudiese evitar y puede marcar la diferencia entre que se muera una persona realizando el test naveta y que no muera, ¿ya? Así que, a pesar de que efectivamente fallecieron 2 niños. Entonces, ahí tiene un contra. El dato que entrega, al existir la subjetividad del individuo, se puede manipular el resultado. Ejemplo, eh, uh, me tomé el pulso, tengo 170. Chuta, pero ¿cómo no voy a hacer el test si mi compañero lo va a hacer? Ah, perfecto. Tuve 150, profesor. Entonces puedo hacer el test. Juanito hace el test. Y resulta de que Juanito, por querer hacer el test, manipuló el resultado. Entonces, ese es un contra. Los datos eh, pueden ser manipulados, ¿ya? Por el individuo, por el alumno. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, con el tema del test anterior que vimos, del ejemplo que dio su compañera, que los datos eran poco certeros. El test de Cafra, efectivamente, al ustedes tener que tomarse el pulso, el resultado puede ser manipulado y a través de la manipulación del resultado, llevarnos a quizás un accidente que pudiese ser fatal en algunos casos. Ujú. Bien, ¿qué otros beneficios o contras le ven al test de Cafra? Yo le voy a poner uno aquí. El espacio físico. Para realizar el test de Cafra, el de Real, usted necesita un espacio físico de una superficie amplia, ¿ya? Hablemos puntualmente de alrededor de 40 metros cuadrados, que eso vendría siendo 20 por 20, ¿ya? Porque son 10 metros, después son en diagonal 10 metros más hacia la derecha, en diagonal desde ese mismo punto hacia la izquierda, y hay que formar una especie de, de pentágono, ¿ya? Entonces, al formar el pentágono con distancias de 10 metros por cada lado de el espacio a trabajar es bastante amplio. ¿Se pueden hacer modificaciones? Sí, se puede trabajar un triángulo, ¿ya? Que corresponda a sus 3 lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo de 3 lados iguales? Equilátero. Excelente, muy bien. Se puede hacer un triángulo equilátero de 10 metros como variación, o también se puede caminar 10 metros de manera lineal, ida y vuelta. Una especie de test naveta, pero de caminata a un ritmo de 6 kilómetros por hora, ¿ya? Esa es la variación
en el caso de disponer de 10 metros. Entonces, otro de los, eh, ahí yo le puse de los pros, y no era de los pros, era de las contras, era el espacio físico de Comilay. Igual El uno espacio. de los contras que creo yo es que uno, o sea, como dice usted, que es poco certero. Entonces, en uno que se equivoque, en dos, puede arriesgar su vida. Ajá, claro. Recordar que el test de CAFRA es previo al test naveta. Entonces vamos a poner riesgo vital. Oh, me lo salté. Riesgo vital. Ah, profe, la milla puso en el chat, ¿Qué puso? puso medir el rendimiento cardiovascular en el PRO. Ujú, efectivamente, mide rendimiento cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular, ¿a qué se refiere? Ya sabemos que cardio es del corazón. No me reconoce cardio. Lo juntamos. Ahí sí. Cuando hablamos de rendimiento cardiovascular, si lo dividimos en dos, porque es una palabra compuesta, cardio habla del corazón y vascular tiene que ver con las básculas, con las mangueritas, ¿ya? Que en este caso son las venas, las venas que salen del corazón, la carótida, la aorta. La aorta es la mitral, ujú, que son venas que salen del corazón, que si se llegasen a tapar o a obstruir, el rendimiento obviamente te lo demuestra. Uno de los exámenes más comunes para ver si el funcionamiento del corazón está óptimo es el test de esfuerzo, ¿ya? ¿Cómo se llama ese test? ¿Saben cuál es ese nombre? Ese test del corazón que te hacen caminar por una trotadora, por una caminadora. ¿Lo conocen? No. Se llama test de esfuerzo, así se llama. Y existe la variante que es el test de esfuerzo con dificultad, que ahí la trotadora va subiendo, se inclina, ¿ya? El test de esfuerzo normal se camina de manera horizontal y el test de esfuerzo con dificultad, usted camina pero en diagonal, ¿ya? De hecho, tuve la posibilidad en algún momento de hacerme los dos tests, ¿ya? Para entrar a la universidad, en su momento te pedían esos dos tests. Y la verdad, el que es inclinado, el con esfuerzo, es un poco más intenso, pero te entrega un resultado más certero. Esto obviamente con una tecnología que es mucho más avanzada que tomarse el pulso con el dedo índice y el dedo medio. Estamos hablando, te ponen unos chupones, ¿ya? Regularmente a los futbolistas, cuando los muestran en la tele, que están dando los exámenes físicos para firmar en un club, los muestran con los chupones puestos, ¿ya? Eso, tienen unos nombres los chupones. No, no me acuerdo. Ujú. Electrodos. Electrodos. Aparecen con los electrodos y los electrodos están conectados con unos perritos metálicos y te va mostrando los impulsos eléctricos a través de un gráfico eh, y ese A mí gráfico me lo después, hicieron para entrar a profesional. muy bien, Me efectivamente, lo se hicieron hace. y estaban heladitos. Estaban heladitos los electrodos. Sí, te echan un gel. Te Sí. echan un gel que es parecido a ese gel que utilizan para hacerte la ecografía, Ujú. ¿no? Sí, Ujú. yo Ese gel es pensé que era heladito. el mismo. Sí, parece que es el mismo. Mm. Sí, es heladito, sí. De veras que sí. Bien, ya. Ahí
Vamos avanzando porque se nos va a acabar la hora, ya son un cuarto para las 12 y esto se acaba a las 12:10 y nos quedan dos test todavía. Muy bien, pasemos al siguiente test, el test de abdominales. ¿Cuáles son los beneficios y los prejuicios del test de abdominales? ¿Alguien va a entrar? Martín. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del test de abdominales? ¿Y cuáles son los contras del test de abdominales? Yo les voy a poner una de las contras, ¿ya? A pesar de que el test abdominal consiste en realizar abdominales a un ritmo X, que idealmente para la edad de ustedes debería ser 60 en un minuto, eso es como lo ideal, ¿ya? Pero estamos a nivel escolar, entonces siempre se aplica un rango, ya para las niñas de 50 y para los varones de 55. Pero una de las lesiones más comunes que se da en el test de abdominales es las lesiones de lación en la zona cervical. ¿Por qué creen ustedes que se provocan lesiones en la zona cervical si estamos trabajando las abdominales? Porque usted está en el piso y se pega ¿Ya? constantemente en la espalda cuando hace el abdominal. La verdad tiene que ver con la posición de las manos. La Mm, gente tiende a poner las manos en la nuca, ¿ya? Y cuando el esfuerzo físico del abdomen ya no te permite subir con tanta facilidad, la gente tiende a forzar los brazos para impulsarse hacia arriba. Y el impulsarse hacia arriba, con las manos en la nuca, provoca lo que es el esguince cervical, ¿ya? Es por eso que se les pide que las manos vayan cruzadas en el pecho o vayan a los lados. La dificultad de poner las manos a los lados es que muchos se tientan a tomarse los glúteos. Como están acostados, se toman los glúteos y hacen fuerza con las manos sobre los glúteos para que el abdominal pueda subir con mayor facilidad. Muchos de ustedes habrán visto a algunos compañeros o compañeras realizar este tipo de maniobras para tener un beneficio al realizar el test de abdominales. ¿Ya? Todo sea por el 7. Ujú. Pero uno de los contras tiene que ver, a pesar de que es un test de abdominales, las lesiones cervicales al momento de utilizar las manos en la nuca para intentar subir. Bien, ¿cuáles son los beneficios de, o los contras del test de abdominales que ustedes observen, vean o crean que existen? Partamos de la base, ¿ya? Si estamos hablando de abdominales, y es un test de abdominales, lo primero que voy a saber es cuán capacitados están mis abdominales para hacer un ejercicio, cuán aptos están para hacer un ejercicio, una actividad física, ¿ya? Eso es el primer objetivo, saber eh, la capacidad que tiene la musculatura abdominal. Ahí tiene un beneficio. Entonces, vamos a poner aquí, conocer la capacidad abdominal. Listo, ahí tiene un beneficio. Porque de difícil forma, si yo miro a una persona, independiente de su estado físico, yo voy a poder decir cuán aptos están sus abdominales para realizar una actividad física. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo súper concreto con relación a esto. En los gimnasios suele verse gente que está como muy marcada, ¿ya? Pero la definición del músculo
se puede trabajar de manera artificial, llámese anabólico, esteroide u otros, incluso cirugías plásticas, ¿ya? Entonces todo eso se puede modificar, está, se puede trabajar. No así, no así el tema de la fuerza o la capacidad de la musculatura. Porque hagamos un ejemplo. Si yo me pongo un implante abdominal que me permita tener marcadas las calugas, ¿ya? Por más que visiblemente o de forma visual se vea un abdomen marcado, eso no indica que yo tenga más o menos fuerza. Y en los gimnasios es común ver gente que tenga una musculatura súper definida, pero la fuerza de ellos no es tal, porque por eso se dice que están inflados, ¿ya? Porque al inyectarse esteroides o anabólicos, lo que provocan es que el crecimiento de la fibra sea de manera artificial y ésta no crezca al nivel de tener la fuerza o la potencia para realizar ejercicios, ¿ya? Así que ahí hay que tener ese tipo de detalles. Bien, ¿qué otros beneficios? Ojo que los dos que existen los puse yo, ¿ah? La idea es que participen ustedes, ¿ya? También puedo utilizar el chat. ¿Alguien escribió en el chat? Veamos. No, profe, nadie. ¿Nadie? No. Y de los participantes tenemos a la Dayana, a la Nudi, al Renato, al Diego, a la Eloísa, el Martín Calderón que había entrado hace poco, no lo veo. Ahí existen 20 participantes. Está el Adam, la Almendra que la escuché, Amaro, Anubis, Baltasar, Dayana, Diego, Tejo, Eloísa, Laura, Martín Calderón, ahí está Martín. Martín García, Martina Reyes, Maximiliano, Millaray, Montserrat, Renato, Scarlett y Vicente, de los cuales creo que solo 5 han participado de manera activa en la clase. Medir el rendimiento cardiovascular. ¿Cuándo puso eso la Millaray? El anterior. Ah, la anterior, ok, súper. ¿Y del trabajo abdominal? ¿De abdominales? Podría ser que el resultado también se puede falsear. ¿Cómo sería eso, Y Laura? que yo le digo a usted que hice 60, pero con suerte hice 30. Ah, claro, que no se sepa los números, dice usted. Ujú. Sí. Y no sepa contar. O también es conocido el dicho que están contando contenedores. Ujú. Sí, puede ser, ese es uno de los contras, que se puede manipular el resultado. El resultado. Es que no sé, no, al menos a mí no se me ocurre nada, profe. ¿Nunca he hecho un Lo test de único abdominales? que... Ah, ¿Nunca he hecho un test de abdominales? sí, pero el único contra que yo podría decir de eso es que después anda con dolor medio de espalda. Puede ser, puede ser. A través del ejercicio se trabaja la zona lumbar y la zona abdominal. La zona abdominal con músculo agonista, que es el que está haciendo el ejercicio, y la zona lumbar como músculo antagonista. Entonces, el no realizar un buen trabajo de elongación posterior pudiese provocar molestia en la zona lumbar. Tiene toda la razón. Vamos a poner lesión en la zona lumbar. Bien. Quizás no para llegar a un lumbago, pero sí para alguien que entrar. Pero sí para provocar quizás molestias en la zona. Ujú. Profe, Dígame. que si uno el test de abdominales lo realiza de mala forma, también se puede dañar el cuello. Hay gente que al hacer abdominales empuja la cabeza hacia adelante y si Ah, de después hecho sí, posterior provoca dolor en el cuello. sí, lo planteamos, lo planteamos. La lesión en la zona cervical. Ahí aparece. Fue el Ah, ya. primer contra que entregamos.
ya que al poner las manos en la zona cervical, por cuando el músculo abdominal ya empieza con la fatiga, la gente empieza a forzar las manos y eso puede provocar lesiones cervicales. Sí, estaba ahí. Adam, ¿cierto? ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Ah, ya. Otra cosa que se me ocurre también es que en realidad pocas veces se enseña la respiración al hacer los abdominales, cuando se exhala y cuando se inhala, y eso puede generar agotamiento extra. Exacto, muy bien. De hecho, yo asumo ya que propiamente tal, uno les recuerda inhalar y exhalar como parte del ejercicio, pero pocas veces se trabaja cuándo hay que inhalar y cuándo hay que exhalar en el ejercicio. Entonces, vamos a poner uno de los contras aquí, la respiración, el uso de la respiración. Respiración, vamos a poner. Exacto, el inhalar y el exhalar no se realizan, no sé, en cualquier momento, ¿ya? Y lo otro es que hay fases del ejercicio que se realizan de manera anaeróbica, sin presencia de oxígeno, ¿ya? Entonces hay una mixtura entre el respirar, porque, ya, hablemos de manera concreta. Si tiene que realizar 60 abdominales, no está inhalando y exhalando cuando realiza las 60. Entonces se trabaja o se realiza un trabajo de respiración, que muchas veces usted lo realiza de manera inconsciente y termina subiendo o realizando las primeras abdominales sin respirar, ¿ya? ¿Ese trabajo se puede realizar? Sí, se puede realizar, ¿ya? Se llama trabajo anaeróbico, que es sin presencia de oxígeno. Pero al transcurrir el minuto, usted obviamente no puede estar un minuto sin aguantar la respiración. Entonces, la respiración se trabaja cada 2 o 3 subidas y bajadas. Para inhalar, se sube. Entonces usted inhala y para bajar, se exhala. ¿Ya? De esa manera va oxigenando también la fibra muscular para realizar el ejercicio. Y como bien se mencionaba su compañero, muchas veces más allá de que la persona a cargo les recuerde que deben inhalar o exhalar, esto no se trabaja, como si se trabaja en la natación, ya que cada 2 o 3 braceadas uno mueve la cabeza para inhalar y exhala debajo del agua, ¿ya? Así que muy bien ahí, eso efectivamente no se trabaja. Bien, nada. Ya, vámonos al último test, ya que nos quedan 10 minutitos. El test de salto a pie junto. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contras del test? ¿Ya? Se me ocurre una contra que me pasó cuando era cabro chico, que si Vamos, uno juegue. salta y cae mal, se puede caer hacia atrás. Riesgo de lesión. O de caída, vamos a poner ahí. Riesgo de caída. Riesgo de caída, efectivamente. Es uno de los riesgos. Por tratar de llegar más adelante, ¿ya? Muchas veces uno pierde el equilibrio al momento de caer, ¿ya? Así que existe el riesgo de caída. El riesgo de lesión en la zona del talón o en la articulación del tobillo y la rodilla también es alto, ¿ya? De hecho, nosotros cuando lo trabajamos en el colegio, en un principio trabajamos sin una colchoneta donde caer, ¿ya? Y hay demasiada gente que no sabe amortiguar una caída. Y uno puede decir, al momento de caer, flecte las rodillas y lleve sus glúteos, incline sus glúteos, haga una especie de sentadilla al momento de caer para amortiguar la caída. Bien. Por lo sencillo o fácil que pueda decir escucharlo, al momento de saltar, existe mucha gente que no lo hace de buena forma. Entonces, el riesgo de lesión lo vamos a poner ahí sumado a lo que decía el compañero, son verdaderamente altos eh, lesiones. No vamos a especificar si es lesión en la rodilla, en la cadera, en el tobillo,
¿ya? Pero efectivamente el riesgo de lesión por el uso del calzado también, si no tenemos una zapatilla adecuada, puede provocar que al momento de caer el impacto sea mayor, ¿ya? ¿Cuál es otro de los beneficios? O un beneficio. Al trabajar el salto, medimos la potencia del tren inferior o de las piernas, la potencia muscular. Ujú. De hecho, ese es uno de los objetivos del test, ¿ya? A cada uno de los tests se le pueden ir haciendo adaptaciones y variaciones, ¿ya? La variación más común del test de salto es lo que les explicaba en la clase anterior, que tiene que ver con la adaptación a las mujeres, ¿ya? Por la potencia que puedan tener en sus piernas. Entonces se le adapta un 10, un 15, un 20%, dependiendo de la capacidad del grupo. Ya siempre hay gente que destaca en cada una de las actividades, así como en cada una de las asignaturas. Pero se les va realizando alguna especie de adaptación para tratar de estimular el trabajo y que obviamente la persona al momento de realizar la actividad no se sienta menoscabada porque no puede saltar su altura, ¿ya? Es súper común que, no sé, yo mido 1,70 y a lo mejor no pueda saltar 1,70 y termine frustrado porque los otros sí lo logran. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que uno va adaptando la actividad, ¿ya? De hecho, puede ser incluso progresivo y vamos estimulando el trabajo. Ya si tengo que saltar 1,70 m, que es lo que mido yo, el primer salto va a ser de 50 centímetros. El segundo salto va a ser de 1 metro. El tercer salto va a ser de 1,50 m. Y el cuarto salto, recién voy a tratar de lograr el objetivo. De esa manera, realizo un trabajo progresivo ascendente, ¿ya? Y busco que la persona no se desmotive si es que saltó a la primera y no logró el objetivo de saltar el 1,70 m y no quiera trabajar más porque ya sabe que no lo va a lograr, ¿ya? Entonces, estimulamos ahí también un poquito el trabajo progresivo a través de la perseverancia. Bien, ¿alguien más tiene algo que plantear? Hable ahora o calle para siempre. Bien, ¿de algún otro test? ¿Alguien tiene que plantear algo? ¿No? Entonces vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir acá. Muy bien, chicos. Cuando ustedes entregaron el plan de trabajo de la semana 1, 2 y 3, yo a muchos les puse que la retroalimentación la íbamos a hacer en la misma clase, ¿ya? Les ponía ahí en el mismo correo. Esto es parte de la retroalimentación que tiene que ver con eso. Más allá del resultado que usted obtuvo, que ya sabemos que puede ser absolutamente manipulable, más allá del resultado, ¿ya? Tiene que ver con eso, con que usted sea capaz de realizar un análisis de la actividad que está realizando y no la haga simplemente porque el profesor le dijo, ya, salte, ¿ya? O lo que era muy común anteriormente, que yo lo viví, ¿ya? Que era, ya, chiquillo, vamos a correr. Y el profesor de educación física eh, te miraba como tú corrías, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso, con un poco hacer un análisis crítico de la actividad que se realiza con el objetivo de buscar los pros y los contras, que ustedes vayan teniendo una opinión, porque un poco lo que busca este taller, o sea, este electivo, es que ustedes se hagan cargo en algún momento de alguna actividad, ¿ya? A eso está orientado. Eventualmente, que alguno de ustedes el día de mañana, si es que su orientación profesional lo amerita, no sé, ser preparador físico, profesor de educación física u otro, ¿ya? Que esté como
ad hoc a lo que estamos conversando. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que buscábamos a través de esta actividad. ¿Ya? La participación, debo decir que es bastante baja. ¿Ya? Si bien tenemos gran cantidad de participantes y en algún momento llegamos a ser casi 25, eh, la participación activa es de solo unos pocos. Entonces, vaya ahí mi crítica hacia ustedes. Tienen que tratar de participar un poco más y no tenga miedo a equivocarse, porque incluso a través de la equivocación usted puede aprender, ¿ya? No basta con conectarse a la clase y, y quedar presente, ¿ya? La idea es que sea participativo para que el aprendizaje sea más significativo. ¿Bien? Bien. Basado en eso, les voy a comentar que la próxima clase, que creo que es mañana, no tengo el horario en mis manos en este momento, pero creo que es mañana, vamos a trabajar un Kahoot. En el Kahoot vamos a responder algunas preguntas que tienen que ver con los tests que realizamos y con, valga decirlo también, con el trabajo de la primera, segunda y tercera semana. ¿Ya? Eso les va a permitir que las personas que trabajen de manera presencial o en clases virtuales, el Kahoot, no tengan que realizar un plan de trabajo como lo han tenido que realizar las semanas anteriores, ya que tienen que hacer un Word, que tienen que tomarse un test o tomárselo a algún familiar, ¿ya? Entonces, para hacerlo más recreativo, vamos a hacer un juego a través de la plataforma Kahoot, ¿ya? Así que nos vemos mañana y quienes participen de la clase ya sabe que no tendrá que realizar un nuevo plan de trabajo. Voy a dejar de grabar, me voy a despedir de la gente que esté viendo esto de manera asincrónica